A veces en un partido de fútbol el árbitro no marca los faules, las patadas, y entonces los jugadores pues ven que eso no se castiga y patean pensando que no va a pasar así, hasta que se hace un foul tan grande que el árbitro lo marca, ¿no? Dicen, ¿hasta cuándo, árbitro? No. Quizá este ejemplo no les sea muy claro a las mujeres, porque no juegan mucho fútbol. Bueno, hay algunas que sí, no creo que tenemos alguna que es por ahí estrella. Creo que Sofi juega fútbol en un equipo. Pero como en la escuela, que sabemos que un maestro le llamamos que es barco y pues se puede copiar, ¿no? Entonces así lo hacemos, ¿no? Ya saben que no pasa nada y se puede copiar, y así lo hacemos, ¿no? Cuando vemos que no hay un castigo por algo, pues lo hacemos sin ningún miedo, ¿no? Sin ningún temor. Así nosotros pues vemos que no pasa nada, miento y no pasa nada, hago esto y pues no pasa nada, lo digo, me creen lo que yo digo, entonces lo voy a seguir haciendo, ¿no? Aquí en el libro de Jonás, los asirios eran muy crueles en sus conquistas, se apoderaban de todo, despojaban todo, y así se fueron enriqueciendo, y pasaban los años, las generaciones, y parecía que no pasaba nada. Pero esa maldad que no se castigaba, dice que subía delante de Dios. Vamos al libro de Jonás, al capítulo 3. Hemos estado estudiando este libro y estamos, la vez pasada empezamos con el capítulo 3, vamos a seguir aquí en el capítulo 3, pero vamos a leerlo todo, vamos a leer todo el capítulo para que recordemos lo que había pasado ahí con Jonás en este lugar. Dice el capítulo 3: Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Vamos a orar. Señor, te damos nuevamente gracias por tu palabra, por
la enseñanza y por la instrucción que recibimos a través de ella. Danos la sabiduría para creer esta palabra, que esta palabra obre en nosotros, cambie nuestro comportamiento, cambie nuestra mente, nuestra manera de ver las cosas, que podamos entender quiénes somos nosotros, quién eres tú, Padre, quién eres misericordioso, poderoso, santo, y que así esto nos lleve delante de ti y que tú hagas tu voluntad y tu palabra haga el trabajo para el que tú nos las das, Padre. Pedimos todo por Cristo y solamente para tu gloria. Amén. Si después de que Jonás fue salvado milagrosamente de la muerte en el mar donde fue arrojado por los marineros, y después también fue preservado con vida ahí en el interior del pez, Jonás es restituido a su oficio de profeta y le es dada la misma comisión que se había negado a cumplir en un primer llamado, de ir a la ciudad de Nínive, y vuelve a recibir otra vez la orden y esta vez la obedece. Entró a la ciudad y comenzó a predicar el mensaje que Dios le dijo. Entonces predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Los hombres de Nínive creyeron a Dios. La predicación por boca del profeta la creyeron. Creyeron también por la experiencia que había tenido Jonás, estando como en una tumba en el interior del pez, de haber sido sacado de ahí. Es una señal para ellos, para estos hombres. Ellos creyeron que Dios castiga el pecado y que Dios tiene misericordia. Ellos lo ven ahí en la historia de Jonás. Ellos tenían una posibilidad de recibir misericordia. Si Dios hubiera querido castigarlos por su gran maldad que había subido hasta él lo podía haber hecho sin ningún aviso, sin ningún tiempo de gracia. Simplemente hubiera llegado el juicio repentino. Pero el profeta, advirtiéndoles, y los 40 días les dieron una esperanza. Proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, de una ropa áspera, en señal de duelo. Entonces aquí tenemos el primer punto. Creerle a Dios lleva al arrepentimiento. Y dice el versículo 6 de nuestro pasaje de Jonás, capítulo 3, dice: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. El rey se enteró del mensaje de Jonás con todos sus detalles. Lo entendió completamente, como lo hicieron sus súbditos, y le creyó a Dios y se arrepintió. Y se levantó de su silla, se levantó de su trono y se bajó de él, esto significando que él reconoce que no es el rey absoluto de todo, que hay alguien por encima de él. Se humilla ante la palabra de Dios, dando así una primera señal de arrepentimiento. Se despojó de sus costosas ropas reales, signo de su clase y de su honor, para vestirse con ropa áspera e incómoda, y se sentó sobre ceniza.
Todos estos son signos de duelo y de temor. Estos signos para esas culturas antiguas en esa zona del mundo. Vamos a Ezequiel, el libro del profeta Ezequiel, capítulo 26, versículo 16. Vemos que eran signos de duelo, eran signos de dolor, de temor también para las personas de esas culturas cuando pasaba alguna tragedia. Y aquí vemos un ejemplo con esto que pasó con la reacción ante la destrucción de la ciudad de Tiro, que dice Ezequiel: entonces todos los príncipes del mar descenderán de sus tronos y se quitarán sus mantos y desnudarán sus ropas bordadas, de espanto se vestirán, se sentarán sobre la tierra y temblarán a cada momento y estarán atónitos sobre ti. Una reacción así de parte de un rey acostumbrado a que su palabra es ley solo puede explicarse por una concesión de arrepentimiento por parte de Dios. El arrepentimiento es un don de Dios, dado por Dios, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, dice 2 de Timoteo. De nada le serviría al rey estar sentado en su trono con su ropa espléndida y ordenando a su corte y a sus súbditos hasta el menor de sus deseos, si en 40 días ya nada va a existir, ni siquiera él estará con vida. Entonces hay un anuncio de juicio y de castigo, y el rey cree que va a ocurrir, cree la predicación del profeta, cree la palabra de Dios, le cree a Dios. La maldad de él y de su pueblo es grande y ha subido delante de Dios. Y por la justicia de Dios, el pecado debe ser juzgado. Todo pecado debe ser juzgado. La manera de juzgar el pecado es castigarlo. Todo pecado debe ser castigado. Si no se castiga, ¿de qué manera juzgaría Dios el pecado? Vamos a Romanos capítulo 3, versículos 5 y 6. Romanos 3, versículos 5 y 6 dice: y si nuestra justicia y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? O sea, si no es por medio del castigo, pues es que no pasa nada con el pecado. Lo comentábamos al principio, con el árbitro, con el maestro, ¿no? Entonces, Dios, por castigar, va a ser injusto. Dice, en ninguna manera, ¿no? Sino, ¿de qué manera va a juzgar Dios al mundo? Pues castigando el pecado, ¿no? El castigo del pecado por parte de Dios es una manifestación de su bondad, porque es la manera de que el pecado cese, ya no siga dañando. Aún un creyente, al ver el castigo de Dios sobre los impíos,
se esfuerza para no provocar la ira de Dios, cometiendo los mismos delitos que ve que son castigados. El pecado siempre es castigado. Si Dios dejara el pecado sin castigo, pues para empezar no sería justo. La justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, cada quien lo que merece. La maldad de Nínive debía detenerse y debía ser castigada. Sin embargo, hay una esperanza de misericordia de parte de Dios con la predicación del profeta. Ellos no lo sabían. El rey no tenía la seguridad. Aún así creyeron a Jonás y se arrepintieron. Si se cree a Dios y hay un arrepentimiento que muestre esa fe, Dios tiene misericordia. Vamos a Ezequiel, nuevamente el profeta Ezequiel, capítulo 18, versículos 21 a 23. Y esto es algo para todos los seres humanos. Si se arrepienten, Dios tiene misericordia. Aquí dice el profeta Ezequiel, diciendo, proclamando la palabra de Dios, dice: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Más de 100 años después, cuando ya habían pasado 3 o 4 generaciones después de la predicación de Jonás, se vuelve a anunciar el juicio contra Nínive por medio de otro profeta, el profeta Nahum. Los descendientes de la generación que creyó la advertencia de Jonás volvieron a la misma maldad de antes, y en ellos se cumplió la profecía de Jonás. Nínive fue destruida. La profecía de Jonás finalmente se cumplió. Después de la misericordia hacia Nínive por su arrepentimiento, hay un nuevo anuncio de juicio contra Nínive. Vamos ahí al profeta Nahum, al libro del profeta Nahum, capítulo 1, versículos 1 a 3. Como es un libro muy cortito, está ahí escondido entre los profetas, no lo encuentran, pero lo voy a leer. Dice: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Dios es vengador contra los pecadores. Ellos son sus adversarios, se rebelaron contra él, son sus enemigos, y hará justicia sobre ellos. Eso quiere decir, se vengará de ellos, hará justicia, no como una venganza humana que siempre excede justamente la retribución, el pago exacto. Sin embargo,
no se apresura a enojarse. Su ira no es como la del hombre, que es una ira pecaminosa, que es cólera y furia, una explosión y una reacción arrebatada. Su ira, la ira de Dios, es una ira santa y justa. Y Él es grande en misericordia y en verdad, dice el libro de Éxodo. Es tardo para la ira, es paciente, pero su justicia castigará a los malvados en su momento, en su tiempo, sin excepción alguna. Años después, la maldad había subido nuevamente en Nínive, los mismos pecados de antes: crueldad, arrogancia, idolatría, confiando en vanidades ilusorias, en la inmoralidad, la mentira, la crueldad, una oposición abierta a Dios, desafiándolo. Estos pecados están descritos en el capítulo 3 del profeta Nahum. Y se menciona también la rapiña, que se menciona en la petición de arrepentimiento del rey de Nínive. El rey de Nínive pidió a los habitantes de la ciudad que cada uno se convirtiera de su mal camino. Convertirse quiere decir arrepentirse. Les pidió que se arrepintieran cada uno de esos pecados que eran comunes a todas las ciudades o naciones de la antigüedad. Muchos siglos después, en esta época, esos mismos pecados siguen siendo comunes a todas las naciones: la inmoralidad, la idolatría, la crueldad, la mentira, la arrogancia, la oposición abierta a Dios. Las mismas maldades están presentes en todas las naciones, pero esa maldad ha subido delante de Dios. Ha sido muy paciente, pero Él va a derramar su ira sobre los enemigos en el momento preciso. Siguiendo ahí en Nahum, los versículos 6 a 8 del capítulo 1, dice: ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. El anuncio de destrucción de Nínive de Jonás no se cumplió porque Jehová es tardo para la ira y porque ellos se arrepintieron. Pero finalmente Dios cumplió su juicio 100 años después, juzgando a cada uno según sus obras. Los que no confían en Él, los no arrepentidos, van a recibir el castigo. Vamos a Romanos, al libro de Romanos, capítulo 2, versículos 6 a 8. Dicen estos versículos: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Dios
castiga el pecado en el infierno. El infierno no tiene como objetivo cambiar a la persona. Ya no se busca su arrepentimiento. No es reformatorio, es penal, es para cumplir con la justicia, el justo juicio de Dios, y es para dar el pago, la retribución por el pecado. La justicia humana, el máximo castigo que puede imponer es la pena de muerte. Los delitos más graves se castigan con la muerte. Es el pago por ese delito. Pero ese castigo no reforma a nadie. Cristo fue castigado por el pecado de los que se arrepienten y confían en Él. El castigo que recibió fue la muerte, el máximo castigo. Sufrió el infierno en lugar de los que le creen a Dios, y por eso ellos no van al infierno. El pecado no puede ser castigado dos veces. La justicia de Dios es perfecta. Ellos ya pagaron. La maldad de los ninivitas que se arrepintieron no quedó sin castigo. Su pecado fue castigado en Cristo. Dios no tendrá por inocente al culpable. Su pecado está pagado completamente por Cristo en la cruz. Y como ya está pagado, no recibieron la ira de Dios. La recibió Cristo en su lugar. El rey creyó y se arrepintió, como lo hicieron los hombres de Nínive, y mandó que cada uno se arrepintiera. Eso no es algo que pueda mandar un rey. Dios lo manda. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, dice Hechos. Pero el rey arrepentido tiene esperanza de misericordia y pide a todos que se arrepientan. Y también pide que clamen a Dios. El versículo 7 a 9 de nuestro pasaje de Jonás 3. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Esto nos lleva al siguiente punto, al punto número 2. El arrepentimiento lleva a un cambio de conducta. El arrepentimiento necesariamente tiene un cambio de conducta. Dice el versículo 10, la primera parte de este versículo: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Dios vio que se convirtieron de su mal camino, se arrepintieron de sus pecados y dejaron de hacerlos. Jonás anunció la destrucción de la ciudad en 40 días. La maldad era mucha y Nínive merecía ser destruida. No tendrá por inocente al culpable, pero es misericordioso y clemente, tardo para la ira, es paciente. Dios no tiene prisa para castigar, más bien es tardo, se tarda, tiene paciencia. Ellos recibieron la predicación de Jonás, corrigieron su conducta, todo lo contrario a los israelitas del tiempo de Jonás.
a los judíos del tiempo de Cristo, que ellos decían ser el pueblo de Dios, pero no dejaban su pecado, no se arrepentían. Vamos al Salmo 50, los versículos 16 y 17, y luego vamos a leer el 22. Es para todos los que dicen: sí, yo soy creyente, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, pero su vida, su conducta no cambia. Dice este salmo: pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Dice el versículo 22: entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Los que se olvidan de Dios van a recibir la ira de Dios, van a ser destruidos, despedazados, dice aquí. No entender la paciencia de Dios hace pensar que los pecados quedarán sin castigo, y entonces pues hace pensar que no es necesario arrepentirse. Esa es una causa de permanecer en los pecados. El que miente piensa que engañó a todos, y como ve que no pasa nada, lo volverá a hacer sin ningún temor. Vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículo 11. Hay muchos pecados que cometemos que a veces nadie se entera, o que por la imagen que tenemos, el hijo que sus padres creen que es pues muy lindo, no lo creen capaz de hacer ciertas cosas, y el hijo dice: no, yo no hago eso, no pasa nada, lo voy a volver a hacer y hacer, hasta que un día se derrama la ira, porque hay advertencias, hay tardanza, pero finalmente va a llegar el día. Si el que miente piensa que lo puede hacer y ya sin temor, se acostumbra. Dice este versículo: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Los hombres de Nínive creyeron a la predicación de Jonás y se arrepintieron, dejaron sus pecados esperando misericordia. ¿Quién sabe si Dios se arrepentirá?, dice el rey. Si hay arrepentimiento, Dios perdona. Vamos a regresar a Jeremías, ahora capítulo 18, versículos 7 y 8. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Regresando con esta ciudad de Nínive, con los habitantes de Nínive, ¿no sabía Dios que se iban a arrepentir? Dios sabía lo que iba a suceder. El versículo dice que Dios se arrepintió.
Cuando Dios se arrepiente, no hay un cambio en Él, ni de propósito, ni de planes, y mucho menos de naturaleza. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No tiene necesidad de arrepentirse porque nunca se equivoca y porque nunca nada lo toma por sorpresa. El arrepentimiento de los hombres es un don que Dios les concede, pero no hay un cambio en Dios. Solamente hay un cambio en su forma de tratar a los hombres arrepentidos, y cambia la forma en que los trata, porque ha habido un cambio en el carácter y en la naturaleza de esos hombres, un cambio en el corazón. Él, como el Creador, puede hacer de la misma masa el vaso de una naturaleza caída, de esa misma masa caída, puede hacer otro vaso como Él quiera. Vamos a Romanos capítulo 9, versículos 21 a 23. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? De la misma masa caída, Dios puede cambiarla y transformarla para un vaso para gloria. El arrepentimiento humano es un cambio profundo con respecto a la relación con Dios, con relación al pecado y con respecto a uno mismo. Hay un cambio en la manera de pensar. Se reconoce que Dios tiene razón y que yo estoy equivocado. Se admite la culpa. No hay otro culpable más que yo. No trato de echarle la culpa a alguien o a algo o a las circunstancias. El arrepentimiento transforma la forma de ver las cosas. Hay un cambio en la mente, en las emociones y también en la voluntad. Hay un cambio de naturaleza. Es un cambio en el corazón. Hoy en la mañana leíamos en la lectura del Nuevo Testamento el Evangelio de Lucas. Leíamos la parábola del hijo pródigo. Vamos a recordar una parte nada más de Lucas 15, los versículos 17 y 19 de esta parábola. Y dice hablando el hijo, después de toda su experiencia de miseria que había llegado por su pecado, él dice, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. El hijo pródigo volvió a pensar lo que había hecho. Cambió su actitud con respecto a su padre, con respecto a Dios, con respecto a sí mismo, con respecto a su grave pecado. Lo vio como un grave pecado. Cuando hay un verdadero arrepentimiento,
la persona ve su verdadera naturaleza y la naturaleza del pecado. Ve que sus pecados son un acto de rebeldía, de idolatría, son un intento de ser autónomos e independientes de Dios. Yo pienso y hago lo que yo quiero. Soy libre de hacer lo que quiera con mi vida. Al arrepentirse, cambia su actitud, que se traduce en acciones. El hijo pródigo no solo lo pensó, lo hizo. Se levantó y fue a su padre. El pecado es cometido contra nosotros mismos. Hay consecuencias y amargos frutos por el pecado. Esto es más fácil de ver en otros, así como es más fácil ver el pecado de otros. Al ver las consecuencias, nos ayuda a creer lo que la palabra dice, sobre todo respecto a mi pecado. La luz de la palabra hace cambiar nuestro punto de vista. Al creerle a la palabra, comienza el verdadero arrepentimiento en nuestra mente. Hay un pesar por el pecado, hay una tristeza. Vamos a 2 Corintios, capítulo 7, versículos 9 y 10. Dice Pablo: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. En el arrepentimiento hay un entristecimiento según Dios, hay un cambio en la manera de pensar, en la manera de sentir, hay un dolor por el daño hecho a otras personas, también hay un dolor por el daño que nos hicimos a nosotros mismos, pero sobre todo hay un dolor por haber ofendido a Dios. La reacción entonces ante el pecado propio es de vergüenza, de tristeza. Hay una condenación sobre nosotros mismos. Hay un cambio en la naturaleza, en la voluntad, en lo que pensamos, en lo que sentimos y sobre todo lo que se ve en lo que hacemos. Vamos a Isaías, el libro del profeta Isaías, capítulo 55, capítulo 55, versículo 7. Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La misma promesa de arrepentimiento repetida innumerables veces en la Biblia. Si hay arrepentimiento, hay misericordia. Sin un cambio en la voluntad, sin la determinación de terminar con el pecado, haciendo un esfuerzo sincero, manteniendo una guerra constante contra cada uno de los pecados, dependiendo totalmente de Dios, usando los medios de gracia, y sin un cambio de acciones, no hay un verdadero arrepentimiento. Los hombres de Nínive no nada más querían librar el castigo,
Sin la certeza de misericordia, proclamaron ayuno. No era nada más miedo. Hubo un cambio en su naturaleza. No vieron como graves solo uno o dos pecados. Nos arrepentimos de la rapiña y de la mentira, pero yo soy bueno, no he matado, no he robado. Quisieron dejar todo pecado. Dijo el rey: conviértase cada uno de su mal camino. No fue un arrepentimiento externo de algunas fallas. Su arrepentimiento estaba centrado en Dios. Era un arrepentimiento para con Dios. Veían la necesidad de reconciliarse con Dios. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Estaban convencidos de la maldad y gravedad y la profundidad de sus pecados. Podemos ver el pecado como algo superficial y externo, algo muy notorio. Pues alguien puede decir: pues sí, yo no mato, no robo, entonces no tengo problema. Pero no nos fijamos en nuestra naturaleza, en lo que no se ve, como son las codicias, los malos pensamientos, la envidia, la maldad de la mentira de querer engañar a otros y parecer nosotros como justos, como inocentes, o resolver un problema así fácilmente. Entonces, no nos preguntamos: ¿por qué soy así? ¿Por qué el pecado me domina? No entendemos lo que está mal en el corazón, en nuestra naturaleza que quiere pecar y que se deleita en el pecado. Y eso es lo que debe ser cambiado con nuestro arrepentimiento. No ha habido un verdadero arrepentimiento sin entender nuestra propia naturaleza y pensando que tenemos algo bueno y que deseamos hacer lo bueno. El pecado más grande es no glorificar a Dios. Y el que piensa eso, el que piensa que es bueno, que ha querido hacer el bien, que siempre ha estado bien con Dios, bien, se está glorificando a sí mismo. Si hay algo bueno en él, él merece algo. Él merece que Dios lo considere. Si no hay nada bueno, entonces todo es por gracia de Dios. Tampoco ha habido un verdadero arrepentimiento cuando queremos justificarnos o queremos responsabilizar a alguien más por nuestro pecado. Sí, lo hice, pero en realidad la culpable es mi esposa. Siempre decimos eso. O me provocó, o cualquier otra justificación: mi pobreza, mi falta de educación, lo mucho que he sufrido, la sociedad, mi familia, mis padres, el PRI, Peña Nieto o López Obrador, según la tendencia de cada quien. El que no reconoce su maldad no ha cambiado su opinión con respecto de sí mismo. Vamos al Salmo 51, versículos 1 a 5, donde vemos a David después de haber pecado gravemente, y él reconoce que en él está la maldad, que él es culpable. Y así dice en este salmo, así ora a Dios. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra,
y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. El falso arrepentimiento busca un beneficio personal, pero nada más. Judas quería dejar de sentir culpa y dice: he pecado. Faraón quería que la plaga fuera quitada y 10 veces dijo: me arrepiento, quiten la plaga. Cada vez decía: ahora sí me arrepentí de verdad. Saúl dijo: yo he pecado, pero buscaba una salida, un beneficio político, quería quedar bien con el pueblo. Dice 1 Samuel 15:30. Le dice Saúl a Samuel, y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Esaú quería la primogenitura, nada más la bendición. Dice que procuró su arrepentimiento con lágrimas, pero era un arrepentimiento falso. La actitud es: me arrepiento para que me des. Es como querer sobornar a Dios, pero no hay un cambio en su naturaleza, ni un cambio en su voluntad. No quiere dejar de pecar. En la cárcel, el criminal quiere el perdón para salir de la cárcel, pero al salir hace lo mismo o cosas peores, pero es capaz de decir y prometer lo que sea. Eso no quiere decir que se arrepintió. Los cambios externos logrados por seguir una religión humana de reglas buscan el perdón por medio del esfuerzo humano, buscan un beneficio, pero no pueden lograr el cambio de naturaleza porque no hay un arrepentimiento para con Dios. El arrepentimiento proviene de Dios y es una bendición de Cristo, y solo por Cristo. Solo viene por creer y confiar solamente en Cristo. Vamos al libro de Hechos, capítulo 3, versículo 26. Donde Pedro está hablando, predicando a los judíos que no quieren creer, que no se quieren dejar sus pecados, no se quieren arrepentir. Y les dice, Hechos 3, 26: a vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad, a fin de que cada uno se arrepienta de su maldad. Los de Nínive se arrepintieron verdaderamente. Cristo dice que se arrepintieron y por eso se van a levantar en juicio contra los que no creen. En Lucas 11:32 dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Así es como debemos arrepentirnos: creerle a Dios, creer su palabra, sus advertencias, ver la realidad de nuestra condición de miseria, de necesidad, y la verdad de nuestro pecado. Reconocer que nuestras acciones merecen el juicio, ver la realidad del infierno y también ver la realidad del cielo, ver nuestra necesidad de perdón
y la necesidad de un cambio en nuestra naturaleza que solo Dios puede hacer, pero dolernos por nuestro pecado y luchar contra él y obedecer el llamado al arrepentimiento. Si Dios nos llama al arrepentimiento, es porque Él está dispuesto a producirlo en nosotros. Si Dios envió a Jonás a Nínive, es porque estaba dispuesto a perdonarlos. Si tantas promesas de misericordia nos da, si nos pide que nos arrepintamos, es porque está dispuesto a producir arrepentimiento en nosotros. ¿Te has arrepentido verdaderamente? Hoy el mensaje de Cristo para ti. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Los habitantes de Nínive se arrepintieron verdaderamente, lo que se vio en un cambio en su conducta. Hubo un cambio en su corazón. Y eso nos lleva al último punto. El arrepentimiento trae misericordia. El arrepentimiento trae misericordia. Dice el versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Ellos se arrepintieron y Dios los perdonó. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Todo el que se arrepienta alcanzará misericordia. Para arrepentirse se necesita fe, creer el Evangelio, la realidad del pecado y de la justicia de Dios. Nos dirige al arrepentimiento. Cree en Cristo. Si crees en Cristo, Él te bendecirá con darte el arrepentimiento. Y este arrepentimiento traerá la misericordia de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu gran misericordia, porque eres tardo para la ira y has tenido paciencia con nosotros. La tuviste durante muchos años, a pesar de nuestra maldad que merecía ser castigada desde hace mucho. Pero has sido tardo para enojarte. Nos has dado el Evangelio, nos has llamado al arrepentimiento. No son 40 días, sino son muchos más, quizá toda nuestra vida, Padre, que tenemos. Pero obra en nosotros, concédenos ese arrepentimiento, que podamos ver nuestra necesidad, que clamemos a ti si no nos hemos arrepentido. Dale poder a tu palabra, danos entendimiento, que clamemos, Padre, que clamemos. Que no veamos que porque no ha pasado nada, pues nunca va a pasar. El tiempo se acaba, Padre. No sabemos cuándo. Que no lleguemos al límite, Padre. Ayúdanos. Perdónanos. Usa tu palabra con nosotros. Trae salvación a este lugar. A todos necesitamos de tu obra, Padre. Pedimos que todo sea para tu gloria y lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.